Paz y bien, muchachos. Hoy entraremos al capítulo 12. Las fuerzas que se hacen la guerra unas a otras dentro de nosotros. Sobre eso es que vamos a hablar hoy. En cada uno de nosotros hay dos grandes fuerzas que se hacen la guerra sin cesar. La una es la voluntad superior, la fuerza espiritual que, guiada por la razón y por la fe, nos quiere elevar a tener comportamientos propios de un ser racional, de alguien que es hijo de Dios y cuyo destino es la vida eterna del cielo. La otra gran fuerza, que se llama inferior, es una fuerza material guiada por las pasiones, por las inclinaciones de la naturaleza carnal y muchas veces por los atractivos de lo mundano, lo sensual y por las tentaciones del demonio. Esta segunda fuerza, llamada apetito sensitivo, no nos logrará llevar al mal si la voluntad, guiada por la razón e iluminada por el Espíritu Santo, le pone freno, le domina y guía. Una guerra continua. El santo Job decía que la vida de la persona humana en esta tierra es como un servicio militar en tiempo de guerra, o como el día de un obrero en tiempo de gran trabajo. La guerra espiritual entre la voluntad superior, guiada por la razón, y la voluntad inferior, dirigida por las pasiones, durará toda la vida. Desde que tenemos uso de razón hasta que exhalemos el último suspiro, esa guerra será total y sin tregua. Habrá tiempos de mayor paz y otros de mayor combate, pero la lucha no cesará jamás en esta tierra. Aquí sí que se cumple lo que anunció Jesús. No vine a traer paz, sino guerra. Los 4 caballos. Un autor antiguo decía que la persona humana viaja por este mundo en un carruaje llevado por 4 caballos, 2 blancos y 2 negros. Los 2 blancos son la razón y la voluntad, y los 2 negros son las pasiones y las malas inclinaciones. Y para saber a dónde llegará cada uno, hay que averiguar a quién dejamos que vaya al timón, a Dios o al diablo, o al egoísmo. Si es Dios quien nos dirige con sus santas inspiraciones, el final será la gloria eterna y la santidad. Pero si dejamos que sea el diablo, con sus tentaciones, el que vaya guiando, el final será la maldad y hasta la eterna condenación. ¿Quién está dirigiendo tu carroza hoy? La peor desgracia. Así como el haber recibido de Dios el gusto por rezar y por pensar en lo celestial y sobrenatural, es un regalo maravilloso que nunca podremos agradecer debidamente. Así también, la peor desgracia espiritual que le puede suceder a una persona es quizás el contraer un mal hábito, el adquirir una mala costumbre. Nada hay que esclavice tanto como una mala costumbre. Con razón decía Jesús que el que comete pecado se vuelve esclavo de pecado. Quienes en su juventud adquirieron algún mal hábito, una facilidad para hacer alguna mala acción adquirida a base de repetirla, sufren una pena indecible cuando tratan de enmendar su mala vida y romper las cadenas que los tienen esclavizados al mundo y a la carne. O cuando tratan de cambiar de vida y empezar a consagrarse enteramente al servicio de Dios.
porque su voluntad se encuentra tan poderosamente combatida por sus malas costumbres y tan debilitada por la repetición tan frecuente que han hecho de los malos actos, que ahora sienten como si tuvieran una segunda naturaleza y los golpes que reciben de parte de sus malas inclinaciones son tan fuertes y violentos que sin una gracia o ayuda especial de Dios no serán capaces de resistir sin caer una y otra vez. En esto se cumple lo que decía San Pablo: hago el mal que no quisiera hacer, y en cambio el bien que sí quisiera hacer, no lo logro hacer. Advierto en mi carne una ley e inclinación que va contra la ley de mi razón y me esclaviza. Es la ley del pecado, la inclinación a hacer el mal. Una felicidad y un fracaso. Esta lucha que acabamos de describir no la sufren tanto dos clases de personas. Primero, los que se acostumbraron a vivir en gracia de Dios y sin malas costumbres. Y segundo, quienes se acostumbraron a vivir en pecado y esclavos de sus vicios. Los primeros son felices porque viven haciendo la voluntad de Dios y gozan de su amistad y de su paz. Los segundos tienen una paz aparente, la paz de los cementerios, donde solo hay muerte y descomposición. Nadie se vaya a hacer la ilusión de que logrará adquirir la virtud y la perfección a servir a Dios como conviene, si no se dedica a negarse a sí mismo, a llevarles la contraria a muchas de sus inclinaciones y deseos de vida fácil y comodona. Y si no tiene firme resolución de sufrir y vencer la antipatía que en su misma persona siente hacia el renunciar a muchos pequeños placeres que se le presentan. Jesús decía: el reino de los cielos padece violencia, y los que hacen violencia a sí mismos la conquistan. En la subida hacia la perfección, encontramos muchos que quedaron a mitad del camino y no pudieron seguir adelante y progresar, porque les faltó una condición: negarse a sí mismos, llevarse la contraria, y se quedaron corriendo detrás de engañosas mariposas de gozos aparentes y recogiendo flores sin perfume de pequeños gustos que no satisfacen plenamente, y no lograron subir a la cumbre de la santidad. Les faltó la primera condición que Jesús exigía a quienes decían que querían seguirle: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. ¿A cuántos pequeños afectos y gustos terrenos has renunciado para lograr ser fiel a Jesús? Si en este día hiciera en un hilo un pequeño nudo por cada vez que me he negado y he ofrecido algún pequeño sacrificio, ¿cuántos nudos lograría hacer? En el día del juicio, esa cuenta aparecerá muy clara, y cuanto mayor sea el número de las veces que me negué y me llevé la contraria, tanto mayor será mi premio en el cielo. Oigan, no basta con no ser malos. Hay gente que se imagina que va a llegar a la santidad únicamente evitando hacer el mal, y esto no basta. Así, por ejemplo, existen personas que se contentan con no robar, pero mientras tanto les tienen un gran apego a sus riquezas. No reparten limosnas y ayudas en la medida en la que Dios quiere que repartan. Hay fieles que no comen de gula, pero en cambio prefieren siempre en la alimentación lo más sabroso
y dejan a un lado cualquier alimento que les parezca menos agradables. Creyentes hay que no hablan mal de nadie ni dicen mentiras, y en eso son admirables, pero en cambio nunca son capaces de callar las palabras inútiles que les gusta decir. Se contentaron con ser buenos, pero no se esmeraron en llegar a la perfección. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dijo: no se detengan a charlar por el camino. Y es que en esas charlas se gasta un tiempo precioso. Es necesario que me pregunte de vez en cuando: ¿esto que estoy diciendo es mejor que el silencio? Porque de toda palabra inútil tendremos que dar cuenta el día del juicio. Quien no domina su lengua tiene el peligro de no ser capaz de dominar tampoco sus demás pasiones. Se cumplirá lo que dice la imitación de Cristo. Así de libertina y de poco mortificada como tiene su lengua, así tiene las pasiones y las malas inclinaciones. Muchas almas que se dedican a la vida espiritual caen en una ilusión que no es fácil de descubrir al principio. Y su ilusión consiste en pensar que en verdad se está progresando en santidad y perfección, cuando lo que está haciendo es seguir los propios gustos e inclinaciones. Muchos creen que están obrando por amor a Dios, cuando lo que están haciendo es amarse a sí mismos. La solución para evitar caer en esta ilusión consiste en acatar de buena gana las penas y dificultades que se nos presentan cada día en el ejercicio de la perfección, pues cuanto mayores sean los esfuerzos que tenemos que hacer, tanto mayores serán las victorias y premios que Dios nos concederá, y con mayor seguridad conseguiremos las virtudes que necesitamos. Y hasta aquí este capítulo número 12. Que Dios me los bendiga siempre, siempre, siempre.